Dios los bendiga. Por favor, pase conmigo a Juan capítulo 3. Hoy quiero ver con todos juntos hoy cuál es nuestro servicio al mundo, cuál podría y debería ser nuestra visión y misión. En general, todas las personas tienen una visión de sí mismos y de sus vidas, y por consiguiente tienen una o varias misiones con M, varias misiones que quieren cumplir en su tiempo de vida a fin de lograr aquella meta, aquella visión con B corta. La visión y la misión de una persona o de una empresa van tan de la mano que no se podría considerar a la una sin considerar también a la otra. La misión básicamente es la o las tareas que nos llevan a lograr aquello que es nuestra visión, lo que visionamos, aquello que está allá lejos y hacia donde nos dirigimos. Por ejemplo, la misión, con M, la misión de una empresa, lo que describe es su actividad. Si es una empresa de ventas, bueno, se dedica a las ventas, su actividad es cómo ellos van a llegar a su visión. Es la identidad de la empresa y es clave en la organización para el logro de las metas de la empresa. Esa visión está compuesta por las metas que constituyen la razón de ser de la empresa. Siempre está a la vista, aunque esté a largo plazo, pero siempre está a la vista, hacia allá nos dirigimos. Para poder plantear una misión, se debe tener una visión hacia dónde uno va, hacia dónde se dirige. Por esa razón justamente es que la visión y la misión van en conjunto, se declaran conjuntamente. Queremos aquello y esto es lo que tenemos que hacer. Y en tanto tiempo llegaremos aquí, en tanto tiempo llegaremos allá. Esas son las misiones, los objetivos hasta llegar a la meta final, que es la visión de la persona o de la empresa. Cuanto más claro es a dónde nos dirigimos, más claro serán las misiones que tenemos que hacer para llegar allá. Pues bien, nuestro querido Padre tiene una meta bien clara, bien definida en el extremo más absoluto. Él ama a las personas y desea hacer disponible una vida sin fin. Lo desea a tal grado que entregó a su Hijo unigénito, su Hijo obediente al extremo de morir por nosotros, para que quienes crean en Él no se pierdan, más en contraste tengan vida eterna, vida por siempre. Ahí en Juan 3, en el versículo 16, donde se imaginarían que íbamos a terminar, dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más en contraste tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Fíjense que lo motivó a Dios. Si nosotros nos apoyamos en las definiciones anteriores, podríamos decir que Dios se lanzó a la misión de esperar que un ser humano, nacido de una virgen de Israel, aceptara pagar todos los precios con tal de redimir a la humanidad. Al entregar a su Hijo, contando con la voluntad de Jesús, por supuesto, Dios fue coherente con su visión de regalar salvación a las personas. Su visión de amor por el mundo justamente hizo que Él llegara a ese extremo de entrega. En otras palabras, Dios estaba dispuesto a pagar el precio que sea que tuviera que pagar con tal de lograr su visión de que las personas creyeran y tuvieran vida por siempre. Marcos 16, por favor. Cuando el Señor estaba con sus discípulos, ya en su cuerpo resucitado, dándole las últimas instrucciones antes de ascender, les dijo lo siguiente en el versículo 15. Marcos 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo, fíjense, por todo el mundo,
Acuérdense que Dios ama a la gente del mundo. Acá les dice que vayan por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que se mueve se le predica. Así de simple. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí lo que les da el Señor Jesucristo es la visión de lo que tenían que hacer ellos, que es la misma visión de Dios. Ninguna sorpresa, ¿verdad? Que la visión del Señor Jesucristo sea idéntica a la visión de Dios, que puede ser y debiera ser también nuestra visión. Les da también la misión, el trabajo, que es ir y predicar a toda criatura. Ese es el trabajo, ir y predicar a toda criatura. Bueno, lógicamente, esta visión y misión también son nuestras, porque ahí le está hablando a discípulos de él, a los apóstoles y otros que estaban reunidos, y bueno, nosotros, dice la palabra de Dios, que en el siglo I, en Hechos 2:42, dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pues bien, esta era parte de la doctrina de los apóstoles, entonces es también parte de lo que nosotros debemos perseverar. En Lucas, capítulo 24, un registro similar en el mismo tiempo, es contemporáneo, en el mismo tiempo. Lucas 24, versículo 44 dice que, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los Salmos. 45. Entonces mire lo que hizo antes, que sigue haciendo ahora. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Sin la acción de Dios o del Señor Jesucristo, no podremos lograr entendimiento en las Escrituras. Podemos leerla, podemos memorizarla, podemos atar cabos aquí y allá, pero entendimiento, lo que se dice entendimiento se logra solamente con la asistencia de nuestro querido Dios o de nuestro Señor Jesucristo. 46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Atención, fíjese, dice acá, comenzando desde Jerusalén. Preste atención a esto, porque en un rato más va a ser muy útil saber que todo comenzó en Jerusalén. Iban a predicar ahí, justamente ese era el epicentro de bendición, de llevar la palabra de Dios a partir de ahí a todas las personas de la tierra, al mundo. Muy bien. Entonces, al hacer esto de ir y predicar, nosotros estamos cumpliendo el deseo de Dios de que la muerte de su Hijo provea salvación a las personas que creen en Él. De eso se trata nuestro mensaje también. Ellos eran testigos de estas cosas que había padecido nuestro Señor. Ahora, lo singular del caso es que nosotros no estuvimos en ese entonces. Dichosos estos benditos hombres que estuvieron con nuestro Señor. Pero está bien, no decimos nada, nos la bancamos, nos quedamos tranquilos porque en algún momento vamos a estar con nuestro Señor y a partir de ahí ya nunca lo dejaremos. Pero fíjense qué benditos estos que podían dar un testimonio valedero y verdadero porque habían visto todas estas cosas que nuestro Señor había padecido. Pues bien, nuestro testimonio cuando nosotros hablamos en lengua, fundamentalmente, cuando nosotros hablamos en lengua, nuestro testimonio de que nuestro querido Señor sufrió, murió, resucitó y Dios lo glorificó y está sentado a la diestra de Él trabajando por la iglesia, nosotros cuando hablamos en lenguas tenemos el mismo valedero testimonio, el mismo verdadero testimonio que el que tenían ellos. Así de simples. Dios no nos
no nos dejó sin la provisión de testimonio, siendo que estos hermanos nuestros en el primer siglo tenían el testimonio ocular, digamos, de primer grado, lo habían visto a nuestro Señor. Nosotros lo vimos en las Escrituras, creemos las Escrituras cuando manifestamos el poder de Dios, cuando manifestamos el Espíritu de Dios en nosotros, somos testigos, damos testimonio igual de valedero y de verdadero. Versículo 48 dice: y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre, es el Espíritu Santo del que estoy hablando, sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de ¿dónde? De Jerusalén, el epicentro de donde iba a salir en la nueva información maravillosa que iba a cambiar la vida de centenares de miles de millones de personas cuando creyeran. Imagínense, iban a pasar igual que nosotros, de muerte a vida por siempre, con ese mensaje, hasta que seáis quedados en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hermosos versículos de la palabra de Dios. En el mismo contexto temporal, vamos a Hechos capítulo 1, por favor. Hermosos registros. En el versículo 4 la palabra de Dios comienza diciendo que ellos estaban juntos y les mandó el Señor Jesucristo. Fíjense qué importante que era esto. Ya varias veces hemos visto que Jerusalén era el epicentro, que de Jerusalén salía la palabra. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros no, vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron algo que yo también le hubiesen preguntado: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. La respuesta de Jesucristo al interés genuino de ellos, de saber cuándo regresaría y ordenaría este caos en el que nosotros vivimos, no fue: vayan al calendario maya. No fue: vean lo que dice tal iglesia o tal predicador o tal pastor o tal supuesto falso profeta. No, Señor, les dijo que no les tocaba a ellos saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, ni siquiera en la potestad de su Hijo. Es en la potestad de Dios cuando lo va a mandar. Damas y caballeros, si ustedes piensan que estos son momentos y esto señala que venga el Señor Jesucristo, Dios lo bendiga, Dios los oiga además. No lo sé, no dice eso la palabra, dice que está puesto en la potestad de Dios. Ojalá fuera ayer que viniera el Señor Jesucristo, ojalá venga ahora y no tengamos que transmitir. Sería fantástico reunirnos con nuestro Señor en el aire, pero la palabra indica que nadie sabe cuándo viene. Habla de guerras y habla de pestes. ¿Esta es una peste? Sí, claro que es peste, pero la primera peste se registró antes del año 300 después de Cristo. Ya hay una peste que mató un montón de gente en Europa y algunos habrán pensado que esa peste, esto es señal de que venga Jesucristo. Damas y caballeros, acá el Señor Jesucristo dice que nadie sabe que esto lo puso el Padre en su sola potestad. Muy bien. Y les dijo, en el 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ven, testigos, este también es un testigo de primera clase. No solamente ellos eran testigos por haber sido testigos oculares, nosotros lo somos por tener Espíritu Santo dentro. Y me seréis testigos en Jerusalén, presten atención, en Judea, en Samaria y hasta tu casa, hasta la puerta de tu casa, donde sea que te encuentres. Si pensás que vos estás en el fin del mundo con respecto al Jerusalén, se refiere a vos, todo el globo terráqueo, damas y caballeros, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¡Wow! Así nos verán a nosotros cuando venga nuestro Señor. Ellos le vieron la parte de abajo de la sandalia, la suela de la sandalia. Verán las suelas de nuestros pies también, así como estos maravillosos y benditos hombres vieron las plantas de los pies de nuestro querido Señor cuando fue ascendido en gloria. Romanos
Capítulo 15, por favor. Bueno, resultó que vino ese día de Pentecostés 10 días después y efectivamente ocurrió lo que les dijo el Señor que iba a ocurrir. Vino ese Espíritu Santo con gran estruendo, con viento recio, con fuego que venía de arriba, demostrando que la ofrenda del sumo sacerdote, que ya estaba directamente en presencia del Santísimo, en presencia de verdad, en presencia de Dios, no como los sacerdotes anteriores, ese sumo sacerdote le ofreció a Dios los primeros 12, las primicias de entre los hombres. Entonces vino fuego del cielo, no quemando esa ofrenda, gracias a Dios, por supuesto, porque no eran animales, eran los primeros 12 seres humanos en hablar en lenguas, en recibir Espíritu Santo en manifestación. Entonces el fuego indicó que Dios había aceptado la ofrenda del sumo sacerdote. Damas y caballeros, ¿qué momento es en la historia? Ese es otro video que también yo quiero ver. Romanos 15. Bueno, la palabra en todos los lugares donde uno va, que dice la palabra, en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra, bueno, esa es la visión que Dios tiene en general. Luego tiene una visión para cada uno de nosotros. Son las buenas obras de las que nosotros estuvimos hablando por tanto tiempo en estas enseñanzas. Dios tiene una visión particular para vos, tiene una visión particular para mí, para cada uno de nosotros. Bien, vamos a ver, por ejemplo, la visión para Pablo en Romanos 15. Recuerde, Romanos son alrededor de 4.000 kilómetros desde Jerusalén. Ya estamos más lejos de Jerusalén, ¿lo ven? ¿Lo ven? Ya estamos a 4.000 kilómetros caminando. Por supuesto que si iban en avión, en aquel entonces hubiesen llegado antes, hubiesen tardado más porque no había aviones. Así que tenían que ir haciendo así. Pero podían ir en barco y capaz que eran menos kilómetros. Pero por tierra más o menos son 4.000 kilómetros de Jerusalén. Estamos en Roma, en Romanos, más bien hablando de los romanos mencionamos esto de las distancias. Romanos 15 dice: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia, recuerden bien, por la gracia que me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Esta era la visión particular a Pablo. ¿Lo ven? Hay una visión general para todos y una particular que era para Pablo. Usted debe de tener alguna. Capaz que puede cambiar con el tiempo. Perfecto. Nos agarramos de esa nueva visión que Dios nos da y ahí nosotros la ejecutamos. Hacemos las misiones que sea que tengamos que hacer para lograr la visión de Dios para cada uno de nosotros. Sigo leyendo. Ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y las obras. Oye, ¿cómo las obras? Sí, Señor. Cada vez que hay palabra y que hay creencia en la palabra, vienen obras de la palabra de Dios. Las buenas obras que Dios preparó para cada uno. Esta era una de las buenas obras que Dios le dio a través del Señor Jesucristo a nuestro querido Pablo. ¿Ven? Una visión general y una particular para cada uno. A él se le había asignado el ministerio a los gentiles. Esa era la misión encomendada al apóstol. Y la visión de Dios para cada uno de nosotros siempre, las obras de las que hablamos, las obras que queremos hacer, las buenas obras siempre son obras de la gracia de Dios. Fíjese que acá dice, por la gracia que de Dios me es dada. Esta es la manera en la que Pablo servía y es la manera en la que nosotros queremos servir. Siempre con Dios en la foto de nuestras cosas, en la foto de nuestras actividades. Quiero decir, Dios forma parte de cada cosa de nuestra vida, si nosotros queremos. Claro que sí. Bueno, queramos que sí. Cada obra que nosotros hagamos, que Él nos encomiende hacer, no se puede hacer si no se hace de la mano de la gracia de Dios. Gálatas capítulo 2. Gálatas son 1.200 kilómetros desde Jerusalén. Ya estamos cada vez más lejos, alejándonos de Jerusalén. Gálatas 2, versículo 7 dice: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. ¿Cuál era la visión para Pedro?
dirigirse a la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, bueno, actuó también en mí para con los gentiles. Es el mismo que actuó en uno y en otro. ¿No les recuerda esto a Filipenses 2:13? Porque Dios es quien en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cada vez que vos querés. Si vos no querés, no se produce eso. Entonces estos dos maravillosos hombres quisieron y entonces eso es lo que hicieron. Su misión, la visión que Dios le había dado para cada uno de ellos. 9. Y reconociendo la gracia de nuevo, viejo, no nos podemos salir de la gracia cada vez que hablamos de las obras de Dios. Bueno, no salgamos de la gracia, es correcto, lo hacemos de la mano de Dios, de la mano de nuestro querido Señor. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. La cosa prolijita, ordenadita. Era el ordenamiento de Dios, fue la revelación de Dios y la iglesia ordenada, coordinada con sus gobernadores dados por Dios, prolijito, ordenadito. Dijeron, bueno, mira, Pablo, andate con Bernabé y anda a ver a los gentiles y vos, Pedro, anda a ver a los de la circuncisión. Romanos 8. Esto es muy lógico si uno se pone a pensar, porque Dios actúa en cada uno de sus hijos para llevar adelante su visión de hacer disponible la salvación a todas las personas hasta lo último de la tierra. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros adquiramos la misión de Dios para nuestras vidas, porque la visión general, en esa visión general podemos participar todos. No es que tenemos que esperar, a ver qué tendré que hacer. No, viejo, hable la palabra. Hable la palabra. Por empezar, viva la palabra, estúdiela, piénsela, medítela, enseñe lo que sabe, escuche a alguien que enseña lo que sabe a su vez, enseñémonos los unos a los otros, no solamente la palabra, sino a vivir la palabra y vivámosla delante de las personas y vayamos y bendigamos al mundo con nuestras vidas. Romanos 8, versículo 28, miren que es un versiculazo este. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, y acá es donde yo me quiero concentrar en esta parte del versículo, dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Escuchó lo que dije, no? Conforme a su propósito son llamados. Bien, Dios trabaja para el bien de los suyos, en cualquier situación indeseable. Eso es así, dice acá que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas a la corta o a la larga, yo querría añadir acá, les ayudan a bien. Dios trabaja para el bien de los suyos. Muy bien. Acá el punto que queremos hacer es que lo que dice al final del versículo, lo que yo remarqué, que son los que conforme a sus propósitos son llamados. Dios tiene un propósito general del que venimos hablando y un propósito particular personal para cada uno de los hijos, de sus hijos. Y a ese propósito los llama. Para usar versículos anteriores, ¿para qué lo llamó a Pablo? Para los gentiles. ¿Para qué lo llamó a Pedro? Para los de la circuncisión, para Israel. ¿Lo ven? Hechos capítulo 8. Bien, nuestra visión colectiva es que nuestro Padre sea presentado a todas las personas del mundo. Eso no significa que uno tenga que salir por el mundo. Usted tiene que poner esa preciosa palabra en su vida primero y luego alrededor de usted. Usted no tiene que salir a misionar por el mundo. Seguramente si usted mira alrededor de usted, debe de haber mucha gente que necesita la palabra de Dios. Arriésguese a que se burlen de usted. Arriésguese a que lo ninguneen. Arriésguese porque alguien se arriesgó conmigo. Yo era un ninguneador. Arriésguese porque usted va a convencer con la palabra que vive en usted. Vívala delante de la gente, sin ningún temor. De todos modos, la palabra no es suya. Y el resultado no es su responsabilidad. Su responsabilidad es hablar la palabra a la gente. Poquita, muchita, cuanta sea la palabra que conozca, esa palabra puede cambiar la vida. Yo insisto tanto con esto,
Pero vean, verdaderamente, usted se pone a contar las palabras que hay en Romanos 19, son 25. Damas y caballeros, 25 palabras. Si vos haces eso y crees eso, 25 palabras te dan vuelta a la vida. Pasás de muerte por siempre a vida por siempre. 25 palabras. ¿Cuántas tiene la Biblia? 60, 70, 80 mil, qué sé yo, no las conté. Dependerá también de la versión, pero 25 cambiaron tu vida. Eso es todo. ¿Necesitas más de 25? Metele que conozcas 27. Estás mucho mejor que solamente Romanos 19. ¿Conoces 30 palabritas? 60, 100, 200, largalas todas, porque la palabra tiene poder. Hechos 8, versículo 1. Acá vamos a estar a 200 kilómetros de Jerusalén. En el 1 dice, Hechos 8:1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución, no dice persecución, ojo, dice gran persecución, contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron desparramados, repartidos, ¿no es cierto?, esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Recuerdan que el Señor Jesucristo dijo, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, ya ven, acá estamos. Cada vez estamos viendo cómo la palabra se está corriendo de Jerusalén. Bueno, no corriendo, sino partiendo. A partir de Jerusalén salió. Muy bien. Salvo los apóstoles. 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, querido Esteban, pobre hombre, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Qué lindo algunos peros de la palabra de Dios. Los que fueron esparcidos iban por todas partes llorando por los rincones. No, dice anunciando el Evangelio, Dios pasó este limón, tremendo limón de la gran persecución a limonada, entonces se podía beber tranquilamente. ¿Era una situación indeseable? Ni hablar. Dice la palabra de Dios que sabemos que Dios todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios, ¿no es cierto? Bueno, era una situación indeseable, eso no era ningún bien. Tuvieron que irse, pero mientras se iban, hacían lo mismo que era la razón por la cual se tuvieron que ir de Jerusalén. ¡Qué bárbaro esto! No se quedaron callados. Estos tipos entendían cuál era la visión y la misión, y le daban para que tengan y para que guarden. Muy bien. Anunciando el Evangelio. 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Antes ni locos se acercaban a Samaria. Cuando tenían que ir para el lugar, trataban de evitar Samaria. Pasaban como 10 cuadras por otro lado. Se tomaban otro bus, otro colectivo, otra buseta. No querían, otro metro. No querían pasar por Samaria. Ahora Felipe agarra y va a Samaria. ¡Qué grande! Es la instrucción del Señor Jesucristo. Les predicaba a Cristo. 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo, pero además viendo las señales que hacía. 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Y me encanta que diga esto. ¿Saben por qué? Porque la persecución era grande, pero tomá, el gozo también. Había gran gozo en aquella ciudad. Efesios capítulo 2. Uno de los lugares que Jesucristo dio como ejemplo de dónde tenían que predicar el Evangelio, como dije, era justamente Samaria, y ahí fue a dar él, nada menos que él fue a dar y a hacer todo este buen lío, esta agradable cosa que ocurrió ahí en Samaria. Efesios 2, en el versículo 10, Efesios, les comento, Éfeso está a 1800 kilómetros de Jerusalén. Dice Efesios 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Usted fue creado fue creado para buenas obras. ¿Lo entenderé de verdad? ¿Lo creeré en lo profundo de mi corazón? Que ese es el propósito. A ver, ¿a qué? Ok, vamos a ver. ¿Para qué fue creado, si me permiten el verbo ahora? ¿Para qué fue creado este reloj? ¡Para dar la hora! A ver, me está dando la hora. ¿Para qué fue creado este vaso?
para contener el líquido. Fíjense lo que hace. ¿Ven? Contiene líquido. ¿Para qué fue creado usted? Para buenas obras. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:10 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Qué buenas obras? No te preocupes. Dios la preparó de antemano para que andes en ella, no para que pienses en ella, para que andes en ella. ¿Dios tiene planes para usted o no? El que diseñó esto tenía un plan. Claro que el plan de este señor era diseñar este reloj y vendérmelo, ¿no es cierto? Pero bueno, Dios tiene un plan para vos que sos hechura de Él. Que Él preparó obras de antemano para vos. Tiene un plan. Descubrilo, hermano. Preguntale a Dios, orale a Dios, a ver cuál es tu obra, cuál es tu parte en el cuerpo de Cristo. Y mientras preguntás, mientras averiguás, serví y va a aparecer solo. Como quien no quiere la cosa, pero queriendo la cosa. Dios tiene planes para nosotros. Él tiene preparadas esas obras. Esas obras son la misión que te da Dios para la visión tuya y la visión global de Él, que la gente sea salva. Juan capítulo 13, hermoso, hermoso evangelio. Dentro de la visión general de Dios, Jesús tuvo que morir por todos nosotros. Esa fue la participación de nuestro Señor en la meta general de nuestro querido Dios, de llegar a las personas con su amor y su salvación. Jesucristo tenía una visión particular para Él, era la de morir por nosotros. Ahora quiero mostrarles algo que realmente nos dará vuelta a la cabeza cuando pensamos. Juan 13, versículo 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, se fue para no pasar por lo que tenía que pasar. No, los amó hasta el fin. Hasta el fin. ¿Hasta cuándo tiene que servir usted? Hasta el fin. Habrá un momento que capaz que no nos den las fuerzas, o nos dormimos en Cristo, o, gracias a Dios que sea así, viene nuestro Señor a encontrarse con nosotros en las nubes. Nuestro Señor no desmayó hasta que completó el trabajo que le dieron, que le dio Dios, debiera decir mejor, que le había sido asignado por nuestro amoroso Dios en favor nuestro. Él, damas y caballeros, no se retiró antes de tiempo. Juan 19, por favor, ahí nomás. Juan 19 en el versículo 30 dice: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Usted sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Era el ultimísimo aliento, casi ni tenía aliento. Probablemente no lo pudieron escuchar porque le habían dado para que tenga y para que guarde a nuestro querido, a nuestro valiente Señor Jesucristo durante algo así como 2 días enteros. ¿Cómo estaría usted? ¿Le quedaría aire en sus pulmones para decir lo que este bendito hombre dijo? Consumado es. Los amó hasta el final. Habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Dios no deja a ninguno de nosotros sin darnos todo lo que necesitamos para llevar adelante nuestra misión personal hasta el final. Ahora pregunto, ¿yo puedo decir en cuanto a la visión que sea que Dios me ha dado, puedo decir consumado es? Debo preguntármelo. Usted pregúnteselo. La visión personal, la particular que Dios le dio a usted para que usted haga la misión que sea para llevarla adelante dentro del plan amoroso de nuestro querido Dios. ¿Usted puede decir consumado es? Si no puede, si la respuesta es no, como es la mía, entonces viejo, muévase. Muévase. Comparta la palabra, hable la palabra, estúdiela, léela, reúnase con gente que le haga bien, que lo haga crecer, que le haga que logre lo mejor en usted. Usted ayude a los demás que sean mejores para Dios y los demás, déjese ayudar por los demás,
para que usted sea mejor para Dios, para que cada día, cada uno de nosotros hagamos empeños cada vez más dignos, que Dios se merece todo nuestro esfuerzo. Jesucristo pensó que merecía su vida, fíjese usted. Él le dio para adelante en la visión que tenía hasta que no tuvo más remedio que decir consumado es. No tenía más aliento, no había un átomo de oxígeno en sus pulmones. Nuestro querido y valiente Señor. Primera de Corintios capítulo 1, por favor. Corintios, 3.000 kilómetros desde Jerusalén. Primera Corintios 1, versículo 7, dice: de tal manera que nada os falta en ningún don. Se lo dice a los corintios, estos corintios, qué divinos. Nada os falta en... Bueno, ahora le pregunto, si no le faltaba algo a los corintios, ¿le falta algo a usted? No, cuando Dios te da un trabajo, te da con él todas las herramientas para el trabajo. Él no te manda a derribar una pared sin un martillo o un pico o lo que fuera. No te manda a construir una puerta si no te da la madera y el serrucho. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará. Mire, el Señor Jesucristo les confirmará a ellos. ¿Cómo no te va a confirmar a vos? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta el fin. Me hace acordar al fin del Señor Jesucristo, que nos amó hasta el fin. Bueno, pues bien, hasta el fin. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor. Si nosotros obedecemos a nuestro Señor y hacemos lo que tenemos que hacer, no habrá reprensión para nosotros el día del Señor. Muy simple, así leímos. 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Listo, Corintios, se los dije. Créanlo, viejo. Marcos 16. A los corintios no les faltaba nada. A nosotros tampoco. Versículo 19 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, fíjense lo que hicieron, predicaron en todas partes, fíjense lo que pasó, ayudándoles el Señor. A ellos tampoco nada les falta del don, no les faltaba ningún don, porque les ayudaba el Señor y confirmando, oye la misma palabra que antes, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Y yo digo, recontra amén. Tremendo, maravillosos versículos de la palabra de Dios. Hechos capítulo 2. Nuestro Padre y todo su equipo están ahí para nosotros, para asistirnos en la tarea que nos encomendaron. Están ahí siempre. Hechos 2, versículo 46. Dice que perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor estaba aparte poniéndose contento y los aplaudía. ¡No! Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No te preocupes por añadir, preocúpate por perseverar en todas estas cosas, que estos maravillosos hombres perseveraban. Entonces el Señor no tendrá más remedio que añadir. ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! Fíjense que el Señor está... Esto es muy importante porque que diga que el Señor se sentó a la diestra de Dios no quiere decir que está literalmente sentado, entonces ahora está tranquilo pidiendo pizza a pedido ya, o a Rappi, o a Globo, o a Uber. No está sentado pidiendo pizza, está muy ocupado con su iglesia. Acá, con respecto al Señor, dice que está confirmando, ayudando y añadiendo mucho trabajo el de nuestro Señor. Nunca estamos solos porque Él está confirmando, ayudando y añadiendo. Tenemos todo un equipo, el equipo del bien, el equipo que va a ganar el último mundial. Damas y caballeros, lo único que tenemos que hacer es abrir la boca y usarla. Yo sé, esto es muy difícil. No, Señor, usted abre la boca y la usa todo el tiempo, todos lo hacemos. Romanos capítulo 10, recuerden que estamos aquí en Romanos, hablamos de Roma, son 4.000 kilómetros de Jerusalén. Romanos capítulo 10. Esta vez vamos a empezar en el versículo 11, mire lo que dice, porque este habla de usted.
Mire, pues la Escritura dice el 11, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Una posible traducción de no será avergonzado es que no será defraudado en sus expectativas. Es decir, usted confiesa y cree, porque recuerden el versículo 10, es nada menos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Entonces, si usted hace eso, entonces dice que aquel que en él creyere no será defraudado en lo que espera o en sus expectativas. Si usted hace Romanos 10, usted está esperando ser salvo. Bueno, quédese tranquilo, quédese tranquilo. Y usted que ya es hijo de Dios, usted que recibió el Espíritu Santo, que ya hace tiempo que hizo Romanos 10, 9, usted ahora quédese tranquilo también, porque hacer renacer a la gente no es problema suyo. Hablar la palabra es su único no problema, es su única bendición. 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será que salvo. Es lógico, se invocan el nombre del Señor, pero ¿en qué cabeza cabría que no fuera así? Si así Dios diseñó las cosas. 14. ¿Cómo pues? Dice acá, y fíjese si usted será importante. Usted que pensaba que era uno más en todo esto, que usted no era importante, que en realidad verdaderamente el líder de su congregación o el servidor de la iglesia en su casa, ese sí es importante. Estos tipos que tienen las luces del otro lado, los iluminan, todas las cámaras, esos son importantes, usted no. Mire lo que habla de usted si usted piensa eso. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? Y ahora viene acá, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Alguien tiene que ir a hablarles para que ellos escuchen. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Se lo respondo muy fácil. Usted está siendo enviado, señor, señora. Nosotros somos enviados. Recuerde la visión global general de nuestro querido Dios. Si nosotros queremos, nos metemos en ese proyecto. Metámonos. Como está escrito, cuán hermosos son sus pies. Los suyos son hermosos. Pero todo lo que está arriba de los pies es hermoso también. Todos nosotros somos hermosos. Cuando nosotros vamos con el evangelio de liberación a la gente. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. 18. Pero digo, ¿no han oído? ¿Qué les pasó que no oyeron? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de las tierras sus palabras. ¿Les suena a ustedes a las palabras, estas palabras, a las del Señor Jesucristo cuando dijo hasta lo último de la tierra? Lógico, Dios está en el negocio de bendecir gente, de salvar almas perdidas. Entonces, si usted se mete en ese negocio, usted tendrá que ver con que la palabra, a la larga, aunque usted no esté en todos los lugares del mundo, usted no salga de su barrio por la razón que fuera, tendrá que ver con que la palabra vaya al mundo. Usted tendrá su parte dentro de la palabra sobre el mundo. Dios quiere la palabra que esté disponible a toda la gente del mundo, por toda la tierra. Hasta los fines de la tierra, dice acá. Hermosa nuestra responsabilidad, bendita responsabilidad que tenemos de tener esta maravilla. Qué locura, por otro lado, cuando uno se pone a pensar, tener esta tremenda responsabilidad dada por el ser más inmenso, y el único ser infinito, el único eterno, que es nuestro querido Dios, que nos da a nosotros una responsabilidad tan grande que a Él le es tan seria, tan de su ser, esa necesidad de bendecir a las personas con salvación, que llegó al punto de entregar a su hijo por esa visión. ¡Wow! ¿Saben qué? Su hijo, por llevar adelante la visión que le dio su padre, su hijo murió por vos. ¡Wow! ¿Qué ejemplo nos dejaron? Un ejemplo cierto de la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Y vean, estamos hablando 1200 kilómetros a Galacia, si no me equivoco, 4000 a Roma, unos 200 a Samaria. Siempre
Siempre hay lo que yo me llamo un efecto geográfico cuando uno proclama el Evangelio del Reino de Dios. Siempre. La doctrina partió con los apóstoles en Pentecostés desde Jerusalén. Hoy llena toda la tierra. Sí, si usted me va a decir que no toda la tierra cree, es verdad. Fíjese, piense lo que acaba de decir si dijo eso. ¿Se da cuenta que es importante usted todavía? Porque no está finalizado el trabajo. No podemos decir consumado es, porque salió a toda la tierra, pero no toda la tierra cree. Piense, su vecino, a ver, su primo, su tío, su papá, su mamá, en fin. Quizás no crean, pero usted no deje de hablarles. Usted no deje de ofrecerles salvación. Porque usted sabe, usted lo leyó en la Biblia, que esa salvación a Dios le costó su Hijo. Entonces, dele el valor que para Dios tiene y para el Señor Jesucristo tiene. Muy bien. Y bueno, y la razón de que haya algunos que no crean, bueno, son entre comillas nuestros clientes. Son la gente que no creyó, es a la gente a la que nosotros vamos. A los que ya creímos, a los que ya creímos, bueno, nos necesitamos los unos a los otros para un montón de cosas, para estar juntos, para compartirnos la palabra, para amarnos, en fin, para ayudarnos a que nuestros, entre comillas, clientes vengan a nosotros. Ser salvo, damas y caballeros, es condicional. Recuerden lo que dice Romanos 10, que si confesares, si no confesares, no confesares. Entonces es condicional. ¿Cuál es la condición? Confesar y creer, ¿verdad? Entonces es condicional. Y no es por predestinación, es por la libre voluntad de la persona que escucha la palabra hablada en los labios de la creencia. Con los labios de la creencia. Aquí acabamos de ver en Romanos 10, entre el 11 y el 18, lo que acabamos de ver nosotros es que, bueno, ser salvo no es condicional, no es por predestinación y no es por ósmosis. No es que usted toma la Biblia, se la pone acá, es una especie de ósmosis axilar. No, tiene que leerla, viejo, tiene que estudiarla, tiene que reunirse y estudiarla con un grupo de gente afín que lo amen a Dios, que quieran conocer su palabra, y tiene que salir y hablarle la palabra a las personas. Y acá aprendemos dos cosas fundamentales. Primero, la importancia del mensaje, y segundo, la importancia de usted, del mensajero. Sin mensaje la gente no será salva y sin mensajero no tendrán cosa que creer para hacer que Dios los haga salvos. Usted es el mensajero. Acá está el mensaje. Este es el mensaje. Primera de Timoteo capítulo 2, por favor. Terreno conocido, ¿verdad? Ya saben que voy al versículo 4, 1 Timoteo 2:4, que dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que quiere su papá? Quiere que todos los hombres sean salvos. Usted es salvo, salga y haga el trabajo de su Padre. Dios mío, y Él es su Señor, por supuesto. Como Dios quiere que todos sean salvos, entonces tiene que dar un medio para la salvación. Tiene razón. ¡Ya lo dio! Hechos 4, por favor. Ya lo dio el medio de la salvación. Hechos 4, versículo 12. Dice, y en ningún otro hay salvación. ¿Ve? Porque no hay otro nombre, se refiere al nombre del Señor Jesucristo, se refiere al Señor Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay. Pero lo dio. Mencióneselo a las personas. Juan 14. No podíamos estar en este tema y no hablar de Juan 14. Juan 14, versículo 6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre por mí. ¿Se da cuenta? Usted les habla del Señor Jesucristo y eso lo lleva a Dios. Cuando usted le habla a la gente, usted no la lleva para usted. Usted la lleva para Dios. Después pueden estar o no con usted, pero lo importante es llevarlas a Dios.
Por eso nosotros le hablamos a la gente de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 1, por favor, dejen un dedo. ¿Estábamos en Corintios? No, bueno, lástima. Después vamos a regresar, van a tener que ir, no importa. No es muy lejos. Romanos 1, por favor. Bueno, ahora bien, no es el caso que nosotros necesitemos obligadamente memorizar estos versículos que estamos estudiando para usarlos cuando hablamos con la gente. En algunos casos, por supuesto que sí. Si usted tiene alguna experiencia, sabe, eso puede venir muy bien, conocer algún versículo de memoria, pero usted no se preocupe, porque algunos que no tenemos tanta memoria de recordar bien los versículos. Nosotros estos versículos que leemos nos dan letra. Cuando un actor va a actuar, entonces hay un guionista que le da, o un autor que le da la letra, qué es lo que tiene que decir. Bueno, estos versículos que estamos leyendo, estos registros, nos ilustran, nos instruyen, nos enseñan y nos dan letra que decir a la gente. Pero usted no se preocupe, usted no se acuerda dónde está el capítulo, dónde está el versículo, porque esto no es una competencia de memoria, a ver quién se acuerda más versículos. Lo que nosotros queremos decir en este momento es que no es el hecho que necesariamente haya que memorizarlos para recitarlos. Nosotros les decimos lo que tenemos en el corazón según la guía de Dios en el momento, en esa circunstancia para esa persona. ¿Cuántas veces fuiste y le hablaste a una persona acerca de algo y simplemente abriste la boca y empezaste a hablar y largaste lo que tenías en tu corazón? Es decir, vaciaste tu corazón. Lo escuchaste, no es que lo llenaste de palabras y la persona estaba así, recorriendo las A, las Z, las H, entre todas las palabras que vos hablás, de tal manera que le demostrás que su vida no te interesa porque no lo escuchás. Escuchá lo que tiene que decir, pero hablale la palabra. ¿Cuántas veces te pasó que haciendo esto la gente te dice, wow, pero sos adivino? ¿Me decís justo lo que yo necesitaba escuchar? ¿Cuántas veces te pasó? Levanta la mano ahí en tu casa, solito que nadie te ve. ¿Cuántas veces te pasó? ¿Cuántas veces vinieron a vos y te dijeron algo y vos no lo confesaste, no dijiste nada, calladito, pero adentro dijiste, wow, a este yo sé quién lo manda, porque viniste con las palabras justas, ¿no es cierto? Bueno, es Dios trabajando en el negocio de Él, de bendecir a la gente, de darle salvación a las personas. Entonces, la salvación es proyecto de Él y tiene un inmenso interés de ofrecer salvación. Siempre, siempre, siempre contaremos con su ayuda. Lea mucho la Biblia, estudiate, memorizate versículos, capítulos enteros. Es maravilloso, por favor, es muy bueno. Hay varios que recuerdo de memoria, por supuesto, y hay otros que no, pero más o menos tengo idea de dónde está, lo que fuera. Pero no me preocupa, yo siempre estoy estudiando la Biblia, siempre estoy leyendo la Biblia, siempre prestando atención a mis hermanos cuando enseñan y qué sé yo, forman parte de mí. Entonces, cuando yo tengo que dar el mensaje, no me preocupo, voy y quiero ayudar a la persona, y ahí está Dios que también quiere ayudar a la persona. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Cuando usted habla del Evangelio, usted está hablando del poder de Dios, pero ¿para qué poder? Para salvación, para salvación. Cuando usted va con el Evangelio del reino de Dios, del Evangelio de liberación, usted les dice las cosas que les dice, ese Evangelio tiene poder. Segunda de Corintios capítulo 3. Mire qué lindo lo que vamos a leer aquí en 2 Corintios capítulo 3 en el versículo 4, que dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia ¿de dónde proviene? De Dios. Ahora bien, ¿de dónde provendrá su competencia? Del mismo Dios, Señor, del mismo Dios. El cual asimismo, dice el 6, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata. Bueno, nosotros sabemos lo que está hablando, no es el tema de hoy, más el espíritu que hace vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra, está hablando de la ley, fue con gloria, imagínate, si aquel que vos no tenés que proclamar, vos tenés que proclamar el nuevo pacto, si aquel fue con gloria,
tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en Moisés. Quien leyó el Antiguo Testamento saben que se ponía un velo Moisés para no encandilar a nadie. ¡Qué bárbaro eso! Bueno, si aquello fue maravilloso, imagínate les está diciendo. Aquello fue tremendo, no sabés lo que es ¿Cómo no será más bien, dice el 8, más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece, el nuevo pacto que nosotros proclamamos. No es que salimos a las personas y les contamos acerca de la palabra de Dios sobre el mundo, o acerca de su iglesia o congregación. No. Nosotros le contamos de Dios y de su Hijo nuestro Señor que murió por nosotros y que Dios le resucitó de los muertos. Les hablamos sobre la vida futura que nos espera, de las múltiples posibilidades de servir a los demás con la palabra, la gran posibilidad de ser y hacer como fue e hizo nuestro Señor Jesucristo. Le decimos a aquellos a lo que el Espíritu nos inspira, el Espíritu que ansiosamente desea comunicar comunicar Dios a las personas. Nosotros les decimos lo que ese Espíritu nos insta en nuestro interior a decirles particularmente a ellos en ese momento, en esa circunstancia. Estamos en 2 Corintios, ¿verdad? Vamos al capítulo 2. Versículo 14. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. En aquel entonces, hoy y hasta que retorne nuestro Señor Jesucristo habrá algunos que hacen esto, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¡Qué bárbaro! Nosotros hablamos en Cristo y hablamos de Cristo a las personas. Les presentamos Dios a través de nuestro Señor. No, como dije antes, no lo llevamos a tu iglesia necesariamente o a algún otro lugar, alguna reunión, nada que ver. Nosotros le presentamos al Señor Jesucristo que los lleva a Dios. Nosotros llevamos a la gente a Dios. Luego, lógicamente, por supuesto que sí. ¿Pueden ir con vos a alguna de las reuniones? Claro que sí, está perfecto que se reúnan. Pero lo que yo digo es que nuestra proclama es el Evangelio, no es la reunión en tu casa. Eso es lo que quiero decir. Luego querrán venir o no, se querrán encolumnar o no con vos y formar parte de un grupo y hacer todos juntos preciosa cosa de vivir en familia y proclamar el reino de Dios entre todos. Lo llevamos a Dios a través del único camino al Padre, nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu de Dios, cuando vos hables a la gente, el Espíritu que Dios creó en vos, vitalizará la palabra que hables y la vitalizará en la persona a la que se la hables. La palabra de Dios no regresa a él vacía. Siempre produce algo en el que la cree. Cuando es hablada con el corazón puesto en tus labios y la persona la desea, su corazón arderá. Tocarás las fibras más íntimas del ser de la persona a la que estás compartiendo la palabra. Cuando vos la escuchás, ¿qué te pasa a vos? ¿Te pasa algo? Acordate los dos que estaban en el camino de Maús cuando nuestro Señor resucitado se les acercó. No lo reconocieron. Finalmente comieron y él ¡fum!, desapareció. Y uno se miró al otro y le dijeron: ¡ah! ¿No ardía nuestro corazón
cuando cuando nos abrió las Escrituras? ¿No ardía nuestro corazón? La pregunta es, ¿arde el mío cuando yo voy a las Escrituras? ¿Arde cuando yo estoy compartiendo esa preciosa palabra de Dios con alguien que tiene algo de interés? ¡Qué bárbaro! ¡Qué palabra de Dios tenemos! Nos la dio a nosotros para que la demos a los demás. Uno no puede proclamar el Espíritu de Dios, en resumidas cuentas, lo que quiero decir, no puede proclamarlo sin la asistencia del Espíritu Santo, pues ese Espíritu y esa palabra son inseparables. Son inseparables. Miren el mismo Dios. Nosotros tenemos una tremenda responsabilidad para con la humanidad. El mensaje que la gente necesita es el del Evangelio de liberación del Señor Jesucristo, el Evangelio del Reino de Dios. La prédica del Evangelio es presentar a Dios ante las personas, o es presentarles Dios a las personas. Dios es el centro y propósito de nuestras vidas, entonces, lógicamente, es el centro y propósito de nuestra prédica. Nosotros necesitamos pararnos con firmeza, como hijos y representantes de nuestro Dios, y hablar su palabra con denuedo, sin ninguna vacilación. Dios ha preparado obras para que cada uno de nosotros, que son más bien exclusivas para cada uno de nosotros, pero hay una obra que tenemos todos, es la de proclamar el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 2 Corintios capítulo 5. Nosotros necesitamos orar por la oportunidad de bendecir y ayudar durante este tiempo de necesidad y de distanciamiento social, preventivo y obligatorio. Nosotros oramos por sabiduría para nosotros y para nuestros gobernantes. Estos son momentos más bien difíciles. Nosotros controlamos nuestras mentes y no estamos en desesperación. No estamos en desesperación. Damas y caballeros, nosotros estamos en esperación. Nosotros esperamos a nuestro Señor que venga de los cielos a buscarnos. Esperamos el regreso de Él. Ahí no habrá ébola, gripe aviar, gripe porcina o coronavirus que lo detenga a Él de venir y nos detenga a nosotros de subir. Nada lo detendrá. Jesucristo es nuestro Señor y tenemos que hacer sus obras y aún mayores. Por tanto, cuanto menos debemos reconocer que así como Él sirvió al mundo, a la humanidad, muriendo, nosotros podemos servir viviendo para Él. Nosotros ofrecemos una vida diferente, con un conocimiento que tiene un proyecto irrefrenable de vida por siempre para las personas. 2 Corintios 5, versículo 17, donde habla de nosotros, diciendo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, créalo. Usted es nueva criatura. Todo lo viejo pasó, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, lo creas o no lo creas, la palabra dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Comunicar estas verdades es nuestra tarea. Este es el mensaje que llevamos a las personas. Somos necesarios. Usted, sí, usted es necesario. Yo tengo que hacer lo que tenga que hacer para creérmela. Damas y caballeros, nos creemos cada cosa en la vida. Creemos que nuestro equipo de fútbol es el mejor. Creemos que el auto que tenemos es la mejor marca. Creemos tantas cosas en la vida. ¿Por qué no creérnosla?
que nosotros somos necesarios para llevar adelante los propósitos de bien de nuestro querido Dios. Pablo les predicó la palabra, 1 Corintios 15, por favor. Pablo le predicó las palabras a los corintios y al hacerlo les declaró las cosas que necesitaban saber para creer y confesar y así ser hechos hijos de Dios. El apóstol se los recordó en lo que ahora es el capítulo 15 de 1 Corintios. 1 Corintios 15 en el versículo 1 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el mismo que predicás vos, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he hablado, sois salvos si no creísteis en vano. Bueno, Pablo, pero ¿qué es lo que les enseñaste? Y en lo que ellos creyeron que le permitieron a Dios hacerlos sus hijos. ¿Qué es? Seguí leyendo, Eduardo, en el 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Presten atención los elementos de lo que les enseñó para que ellos pudieran ser hechos salvos por Dios. Que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo, muerte, pecado. ¡Wow! Me estoy acercando a Romanos 10, a las cosas que tiene Romanos 10. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¡Wow! Prácticamente los elementos que conforman Romanos 10. Él se los había dicho. Era el Evangelio. Este es el Evangelio que hablamos. De este Señor, de este precioso, este valiente Señor Jesucristo, que podemos hablar de Él con todo orgullo. Y fue un hombre maravilloso nuestro querido Señor, irrepetible. Merece todo nuestro respeto y merece que se lo comuniquemos a las personas. Si no lo creen, bueno, no lo creen, pero merece nuestro Señor que hablemos de Él a las personas. Esto hizo Pablo no solamente con los corintios, claro, y eso debemos hacer nosotros con cuarentena o sin cuarentena. Miren, 2 de Timoteo capítulo 2, por favor. Una cosa que nosotros tenemos que tener, no digo firme en nuestras almas, sino firmísimo en nuestras almas, es que la palabra de Dios no está en cuarentena. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está, permítanme cambiarlo, en cuarentenada. La palabra de Dios, ¿qué, damas y caballeros? No está presa. La palabra de Dios no está confinada a ninguna pandemia, a ninguna cuarentena. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Estamos en pandemia, en cuarentena por el coronavirus, pero la palabra de Dios no está en cuarentena. No estamos en desesperación, recuerde, estamos en esperación. Porque nuestro Señor regresa por nosotros y porque, damas y caballeros, nosotros somos parte de la solución. Si nosotros nos desesperamos como los que no tienen esperanza, ¿qué esperanza les queda a ellos? Este es un tiempo desgraciado y es un tiempo de prueba. Dios no manda estas pruebas, pero es una oportunidad que nos permitirá pararnos frente a un mundo asustado, trayendo la luz de la palabra a las personas en tinieblas, temor, angustia y zozobra del alma. Colosenses capítulo 4. Ustedes saben, la palabra, más bien, la pregunta, ¿por qué esta pandemia? Vayan a YouTube, hay mil razones para esta pandemia. Para mí, la pregunta ¿por qué esta pandemia? No está bien formulada.
Lo que la gente debiera preguntar y que nosotros podemos responder es ¿por quién esta pandemia? Hay muchos porqués para las distintas desgracias que nos plantea esta vida antes del reino, pero en todos los casos, para todas las desgracias, hay un solo por quién. El archienemigo de Dios, por consiguiente, nuestro archienemigo, el diablo. Por otro lado, no hay peor pandemia que la incredulidad acerca de Dios que hay en el mundo hoy. Necesitamos orar a Dios, que sabe, Él sí sabe cómo podemos movernos en esta circunstancia tan limitante. Él sabe. Preguntale cómo te podés mover ahora, siendo que ahora no te podés mover con toda libertad yendo de un lado para el otro. Él sabe cómo lograr la máxima bendición a las personas sin importar nuestro aislamiento social, preventivo y obligatorio. Ahora voy a leer con ustedes Colosenses capítulo 4 y no lo vamos a poder creer. Claro que sí que lo podemos creer, es la palabra, pero es impresionante lo que vamos a leer de Colosenses 4 a partir del 2. Dice, perseverad en la oración. Oye, será necesaria. Por las dudas yo oraré. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Para qué? Para que el Señor nos abra puerta para la palabra, que el Señor te abra puerta para la palabra. Pero ¿para qué necesitas que te abra puerta? Fíjate, seguí leyendo, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy, ¿qué? Preso. Él estaba preso y pedía que orasen para abrir puertas para la palabra. Sin oración no te van a abrir las puertas. Quiere decir que a un preso, o una de dos, o este hombre estaba loco, o esta es la palabra que Dios quiere que yo sepa, que yo puedo hacer ahora, que estoy en una especie de arresto domiciliario, sin haber hecho ningún delito. No cometí ninguna cosa mala. Estoy en confinamiento social, preventivo y obligatorio. Sin embargo, puedo orar para aún estando preso que Dios abra puertas para la palabra. Pablo estaba preso. ¿Te suena estar preso como aislamiento? ¿Te suena como obligatorio? Nada de preventivo. Él estaba ahí porque había hablado la palabra. Entonces lo metieron preso. Pablo pide oración para que se abra alguna puerta para la palabra de Dios, para dar a conocer el Evangelio. Qué gran, pero qué gran ejemplo para nosotros. Pensándolo bien, de todos los momentos, yo no sé ustedes, y en cada país por supuesto ha sido diferente, y ha habido muchas desgracias desde que el mundo es mundo, debido a este malvado ente de maldad suprema, pero de todos los momentos que hemos tenido en nuestras vidas, sobre todos, si no es el peor, que alguno que haya vivido algo peor, lamentablemente eso puede ocurrir, pero es un momento especial para cuidarnos, para cuidar en nosotros la doctrina, para persistir en la doctrina y para recibir el beneficio de ser salvos y de asistir a Dios para salvar a otros con cuarentena o sin ella. Nosotros, quienes formamos la palabra de Dios sobre el mundo, Asociación Civil, en este 15º aniversario reafirmamos nuestra visión y misión, que no son otra que aquella de ejercer nuestra parte que sea en llevar esta maravillosa palabra de Dios a las personas del mundo, a tanta gente como nosotros podamos llegarnos. Por eso le oramos a Dios que aún en esta desgraciada circunstancia nos abra puertas para su bendita palabra, para bendecir a más personas y decirle quién es nuestro Dios y qué clase de Dios nosotros tenemos. Gracias, querido Dios,
por habernos dado tu palabra y gracias, querido Dios, por la simpleza, la profundidad de esta palabra tuya, que podemos llegarnos a ella y nos podemos llegar a vos con tanta, sin pagar ningún peaje, querido Dios. Gracias por habernos entregado a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y que nosotros tengamos el privilegio de que nuestros pies sean hermosos por llevar el Evangelio de salvación que vos querés que nosotros llevemos. Hablaremos de vos, te rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que en esta desgraciada situación que vivimos nos abras puerta para tu palabra, que ahora tu palabra se mueva más que nunca y que luego de que hablan de la nueva normalidad, bueno, nosotros hablaremos de un nuevo mapa de las iglesias en las casas a partir de ahora. Dios, te ruego que bendigas el esfuerzo de cada uno de nosotros en estos momentos que estamos más limitados, que lo bendigas y lo multipliques como si no estuviéramos así delimitados, que alcancemos a más personas ahora y que más personas concurran a las iglesias en las casas para ser bendecidos con tu palabra. Te pedimos esto, querido Dios, en el nombre de nuestro precioso, de nuestro valiente Señor, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos yendo, viniendo o subiendo, pero siempre proclamando el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo.